Buenas tardes, bienvenidos al cuarto conversatorio de El Mundo después del coronavirus. Para los que nos acompañan hoy por primera vez, estos conversatorios son organizados por Proyecto Base. Proyecto Base es un centro de pensamiento enfocado en estudiar y formar sobre la democracia en todo el mundo, pero con un fuerte acento en los retos propios de Latinoamérica. Justo por eso es que hoy tendremos en nuestras sesiones a dos invitados especiales que nos ayudarán a entender la situación como se vive en otros países de la región. En Latinoamérica, aunque nuestros países se parecen mucho, son similares en muchos aspectos y compartimos retos parecidos, la verdad es que cada uno de nuestros países tiene realidades sociales y políticas bastante diferentes, lo que hace muy difícil que metamos a todos los países de Latinoamérica en el mismo saco. Por eso tenemos hoy a Juan y a Cristóbal. Juan Flores, que todavía no se ha conectado, esperamos se pueda conectar pronto. Él es asambleísta alterno por el Ecuador para el periodo 2017-2021. Es presidente del partido Creo en Latinoamérica, el Caribe y África, y representa al Ecuador ante la Unión Global por la Democracia. Cristóbal, que es quien está aquí con nosotros ya, Cristóbal es abogado, magíster en ingeniería industrial y máster en economía aplicada. Actualmente se desempeña como presidente del directorio de ingeniería e inversiones LTDA. Ha sido gerente en numerosas firmas asociadas a la ingeniería y director de la UNAEP, que es uno de los servicios públicos que administra mayor cantidad de recursos en el Estado, aquí nos referimos al Estado de Chile, siendo un soporte estratégico en la educación chilena. Con Juan tuve la dicha de compartir espacio en la universidad, en las luchas políticas en la universidad. Él es venezolano y chileno y ecuatoriano, y luego de graduarse se fue a Ecuador, donde ha desarrollado su vida política. Y a Cristóbal lo conocí en uno de los escenarios más improbables que uno se puede imaginar. Ahí se conectó Juan, ya veo que está online. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Juan. Buenas, ¿cómo estás? Hola Juan, mira, acabo de presentarte, ya expliqué quién eras, dónde nos conocimos, todo, y ahora estoy terminando de presentar a Cristóbal, que también está aquí online. Cristóbal, Normal no como estabas conectado cuando hablaron de ti, porque... ¿eh? No, mucho a, gusto, ¿ah? Cristóbal lo conocí en Caracas. Él estuvo de visita en Caracas en el 2014, cuando su vida tenía bastante peso político. Fue de visita a él mismo ver de primera mano cuál era la realidad política en Venezuela, y lo agarró toda esta vorágine de aquel momento que todos recordamos como la salida. Cristóbal estuvo esas semanas en Caracas y tuvimos la oportunidad de compartir bastante, y de ahí quedó esta relación que con el tiempo se ha convertido en intercambio de ideas y de información. Entonces, bueno, para comenzar, quisiera hacerle la misma pregunta a los dos. Vamos a comenzar con Cristóbal y luego pasamos con Juan. La primera pregunta, y además de las palabras que ustedes quieran introducir, la pregunta es, primero, ¿cómo vive su país esta situación del coronavirus? ¿Cuáles fueron las medidas que implementó el gobierno y cuál ha sido la reacción de la gente? ¿Cuál es la situación hoy en Chile y cuál es la situación hoy en Ecuador? Cristóbal, comencemos contigo. Bueno, Boris, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos que nos están escuchando. Saludos también, Juan. Se te quedó en el tintero mencionar que yo tengo doble nacionalidad. Tengo Eso es nacionalidad verdad. venezolana porque nací en Caracas, Venezuela, en una época muy dura para nuestro país. Y bueno, desde muy pequeño vivo en Chile, pero la nacionalidad la mantengo y el corazón también. Quiero agradecerte también, Boris, esta iniciativa y mandar a distancia, desde el corazón, a nuestro amigo Juan, que está preso hace 2 días, y que lo tenemos siempre presente en el espíritu. Así que aprovecho esta instancia para transmitir
a él, a su familia que nos escuchan, todo nuestro apoyo de corazón, además en estos momentos tan críticos de salud como el que tú mencionas. ¿Ah? Eh, y para abordar directamente la pregunta, señalar que, bueno, gracias a Dios, Chile ha tomado una ventaja a nivel latinoamericano y yo diría mundial a la hora de abordar esta crisis. No lo digo con orgullo, sino que simplemente constatando hechos y no con un ánimo y un afán comparativo. Es una bendición poder tener en la situación que estamos viviendo. Yo personalmente estoy en cuarentena, al igual que todo, que un sector importante de la región metropolitana de Santiago de Chile. Así que no lo digo hablando desde los patios y los parques con libertad, sino que con restricciones muy duras. Eh, pero creo que la anticipación que tuvo el gobierno para abordar esta crisis, desde enero, que empezaron a comprar insumos, a hacer los primeros tests, a tomar medidas de emergencia, junto con una red de salud que quizás no es de una gran calidad para quizás atenciones críticas, complejas, pero sí es de una gran cobertura. En cada poblado, por pequeño que sea en Chile, hay un consultorio, un centro de salud, y como estas atenciones, si es que se abordan tempranamente, no son de carácter crítico, eh, entonces nuestro sistema ha podido responder adecuadamente. ¿Ah? Sumando además que veníamos de una situación muy crítica a partir de octubre del año pasado, donde hubo una revuelta con matices bolivarianos, si uno podría llamarlo así, muy violenta, que se había extendido ya durante ya más de 4 meses, y volver a tomar medidas que implicaban el confinamiento de la población. Precisamente todo lo contrario de la dinámica que se estaba dando, para la autoridad no era fácil y yo realmente creo que se tomaron medidas muy adecuadas, muy valientes, eh, aun cuando ha habido una oposición no del todo constructiva y apoyadora al gobierno. Buenísimo, Cristóbal. Y en el caso de Ecuador, ¿qué es lo que estamos viendo, Juan? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Boris. Es un honor poder compartir con quienes nos están viendo. Igualmente, Cristóbal, un gusto y un saludo desde acá de Ecuador. La realidad es que para nosotros como país, la llegada del coronavirus nos sorprendió no solo en hechos, sino en acciones. Lamentablemente, las medidas que se tomaron no fueron suficientes, a pesar de que nosotros tuvimos el 29 de febrero el primer caso positivo y ya habíamos tenido 3 semanas antes un posible caso de un ciudadano justamente proveniente de China que presentó síntomas similares y lamentablemente falleció 2 semanas después, aunque en ese caso se identificó que no tenía que ver con el coronavirus y que las medidas que se tomaron, si bien se hicieron a partir del primer caso positivo que tuvimos en el país, no fueron suficientes porque la capacidad que tenemos como país en estos momentos no nos da la oportunidad y la posibilidad de atender una crisis de salud de esta magnitud. Aunado a eso, Ecuador es un país que presenta una crisis económica gigante y sobre todo tras los hechos que pasaron en octubre del año pasado, donde se intentó en ese entonces eliminar los subsidios a lo que eran los combustibles, subsidios que representaban 1.200 millones de dólares que el gobierno ecuatoriano podía recabar para poder justamente invertirlo en cosas como salud, que es el gran déficit que tenemos ahora, pero producto de un paro de 12 días y protestas que aunaron a todo el país, más bien las pérdidas de octubre están cercanos a los 3.600 millones de dólares en producto de lo que se dio justamente también con esos vientos bolivarianos. La situación que tenemos ahorita es el colapso del sistema de salud, principalmente en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas. Es la provincia más grande de nuestro país, son 4 millones de ciudadanos quienes viven ahí y donde hoy el 70% del virus o de los casos positivos se encuentran allá. Con lo cual, lo que tendremos en las próximas semanas no solo será lamentable, sino que realmente representará muchas pérdidas, no solo en el sentido económico, sino también humano. Con lo cual nosotros debemos prepararnos como país y es lo que justamente estamos haciendo en estos momentos, preparándonos todos para poder tener la fuerza de salir adelante en función de la crisis que estamos enfrentando hoy, no solo como país, sino como región.
Perfecto. Quisiera en esta pausa recordarle a todos que pueden hacer preguntas tanto a Cristóbal como a Juan, como a los dos, a través del chat o a través del botón de Q&A, preguntas y respuestas que está abajo. Un punto que los dos que tienen en común, tanto Chile como Ecuador, y los dos lo mencionaron, buena parte de Latinoamérica sucedió. Venimos de un 2019 convulso, política y socialmente. Eh, Eso me gustaría para que primero nos coloquen en contexto un poco de cómo es la distribución de fuerzas políticas en los países. En el caso de Ecuador, Juan, venimos de Lenin, fue candidato apoyado por Correa. Esa relación se rompió. También está, creo que ha sido el partido no es que creo, sino esas son las siglas del partido para los que no están acostumbrados a la realidad ecuatoriana. Creo es el principal partido de oposición en Ecuador. Entonces, ¿cómo están configuradas las fuerzas? Primero te preguntaría, Juan, y luego pasamos con la realidad chilena, ahora el inverso. Juan, es creo aliado de Lenin, se entienden, pero, o sea, van juntos pero no revueltos. ¿Qué pasó con las fuerzas aliadas de Correa? ¿Siguen siendo una fuerza determinante dentro de Ecuador? ¿Cuándo son las próximas elecciones? O sea, cuéntanos un poco, muy resumido, pero para que entendamos cómo es la distribución de fuerzas hoy en Ecuador. Ok, nuestro parlamento, que es donde principalmente se miden las fuerzas, está compuesto por 137 asambleístas. Tras las elecciones del 2017, Lenín Moreno llegó al poder con 79 de los 137 asambleístas, con lo cual contaba con suficiente fuerza política para poder avanzar en lo que era el establecer el proyecto político que ya tenía 11 años en el poder, el proyecto de la Revolución Ciudadana. Tras diferencias con el expresidente Rafael Correa, ellos a los 4 meses de haber iniciado una nueva gestión rompen relaciones y eso hace que exista una redistribución de las fuerzas del mismo gobierno, dejándolos en la mitad. 45 asambleístas son con los que se queda el gobierno, con lo cual ninguna de las fuerzas políticas en el país tenía realmente la mayoría. Y eso nos obligaba a todos, incluyendo a nosotros, a pesar de ser la fuerza política de oposición más grande, que llegamos con 35 asambleístas, a tener que sentarnos a dialogar y establecer un proceso único de cómo vamos a avanzar en el país. Cuando esto se hizo, se comenzó a generar un acuerdo legislativo con el cual tanto nosotros como otros movimientos políticos establecimos un acuerdo de 10 puntos, entre los cuales se encontraba la lucha contra la corrupción, el cambiar el modelo internacional de la política, por lo cual nosotros por eso nos alejamos de modelos como UNASUR y dejamos de reconocer en el caso de Venezuela a Nicolás Maduro y pasamos a reconocer cuando asumió Juan Guaidó y comenzamos a tener una estrategia distinta de cómo íbamos a cambiar de la legislación la política. La realidad es que cuando se hizo una lucha en lo que corresponde a la corrupción por parte de 2 exministros, el gobierno incumplió el acuerdo y nosotros como fracción mayoritaria nos retiramos del mismo y hasta la fecha, antes de la pandemia, no existía ninguna fuerza política que hoy tenga la mayoría en el país. Aunado a esto, las fuerzas indígenas en el territorio ecuatoriano tienen una gran fuerza, son el 30% de nuestra población. Ellos representan un porcentaje dentro del Parlamento y fueron quienes llevaron adelante, junto con los asambleístas justamente de la Revolución Ciudadana, las luchas que vimos en octubre. Pero hoy, a raíz de la pandemia, hemos dejado de lado cualquier diferencia política, cualquier situación, entendiendo que estamos hablando de salvar vidas. Esto no es un tema de votos o un tema de simpatía, es un tema de salvar vidas y por lo cual tenemos que dejar de lado las diferencias. En nuestra Constitución se establece que el próximo año deberíamos tener en febrero elecciones presidenciales y elecciones del Parlamento, pero hoy el Consejo Nacional Electoral, tras la situación que estamos viviendo, está evaluando que las elecciones sean movidas un año completo para poder realizarse en el momento que el país tenga la estabilidad económica, estabilidad social y la capacidad de poder realmente elegir nuevas autoridades. Buenísimo. Y Cristóbal, el caso de Chile también es fascinante porque, a ver, Chile sale de la dictadura de Pinochet con una gran coalición de fuerzas políticas
Por un lado está la figura del presidente Piñera, está la figura de Bachelet, de la expresidenta Bachelet también. Hoy, esa gran alianza que en algún momento fue la concertación, ¿esa alianza sigue existiendo? ¿Cómo es la distribución de fuerzas hoy? ¿Quiénes lideraron las protestas del año pasado? ¿Cómo está esta distribución de fuerzas hoy en Chile? Mira, son varias preguntas en una, pero en síntesis hoy día gobierna el presidente Sebastián Piñera, quien cumplió ahora en marzo 2 años de mandato, lo que quiere decir que el próximo año, a fines del próximo año, habrían elecciones para que asuma en 2 años más prácticamente el nuevo presidente. Las protestas de octubre derivaron en un acuerdo nacional para hacer un plebiscito para modificar la Constitución, que efectivamente fue originada en el gobierno militar, por tanto en dictadura, pero que ha sufrido más de 500 modificaciones, por tanto es una Constitución completamente distinta a la que conocíamos de 1980. Sin embargo, se entendía, y así lo entendieron las fuerzas políticas, que la vía de una reforma constitucional consultada a la ciudadanía, si querían o no una reforma, por la vía de un plebiscito que se iba a realizar ahora este mes de abril, podía ser un camino para apaciguar las aguas. Sin embargo, ese plebiscito se postergó, va a ser realizado en el mes de octubre, a un año prácticamente de haberse iniciado estas manifestaciones, que como te digo, mantuvieron su nivel de intensidad y violencia durante más de 4 meses. Y bueno, se postergaron las elecciones municipales, etcétera, por algunos meses. Ahora, ¿dónde se origina esto de octubre? Yo creo que acá hay dos fenómenos que concurren en paralelo. Lo primero, que podríamos decir una fuerza de choque organizada, no sabemos por quién, que activa una ola de violencia con ataques consecutivos y simultáneos a cerca de 25 estaciones del metro de Santiago, incendiándolas completamente, intentando incendiar el suministro eléctrico, botando torres eléctricas, atacando cuarteles militares, o sea, una cosa muy violenta. Sin embargo, al poco andar, y yo creo que eso fue un diseño muy bien pensado, se produce también una gran manifestación ciudadana, que sale a la semana prácticamente de estos primeros ataques, que continuaron durante esa semana. Cerca de 2 millones de personas salen a la calle a manifestarse en contra del gobierno vigente. Eso le dio a la élite política una herramienta para intentar debilitar al gobierno de Sebastián Piñera, incluso pedir su salida anticipada. La violencia se mantuvo, salieron los militares a la calle con un toque de queda o un estado de excepción constitucional que no sirvió de mucho, terminamos con los militares jugando fútbol con los manifestantes, y por tanto el gobierno, al verse horquillado, atrapado en estas manifestaciones y teniendo la posibilidad de llamar nuevamente a los militares a la calle, lo cual iba a ser un nuevo madera al fuego, o benzina o petróleo a esta altura, decide entonces dejar en manos de la élite política un acuerdo nacional para una salida del tipo que te señalo que deriva en esta convocatoria plebiscito. Sin embargo, creo que el escenario cambia radicalmente con el virus, con el coronavirus, porque toma el control de la agenda el gobierno, que lo está haciendo bien, que se anticipó a la crisis, que tiene un gran ministro que además es doctor en epidemiología, fue ministro durante todo el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Yo no lo digo como oficialista, yo no pertenezco a la coalición de gobierno y a esta altura soy independiente en términos de militancia. Fui demócrata cristiano durante más de 20 años, pero la democracia cristiana está en la oposición al gobierno. Yo lo digo solamente como un espectador de la situación, y por los datos uno puede decir y afirmar que el gobierno lo ha hecho muy bien, sin perjuicio de que también contábamos con algunas ventajas estructurales como país para poder enfrentar una crisis de esta naturaleza. Sí, conecto
Voy a empezar ahora a traer las preguntas que está haciendo quienes nos ven. En este momento tenemos 32 personas conectadas. Preguntan, y los invito a todos a que hagan sus diferentes preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas y del chat. Colocan, ¿creen que como sociedad aprendamos de esta crisis el valor de los servicios públicos y que algunas medidas económicas que quizás son poco populares a veces se necesitan para mejorar la calidad de vida? ¿Creen que esta crisis del coronavirus pueda abrir un nuevo capítulo de debate político sobre dónde colocar los fondos públicos, qué tipo de cosas sacrificar para poder tener otros servicios de mayor calidad que nos permitan atender estas crisis? ¿O sienten ustedes que a pesar de la situación vamos a mantenernos en esta misma onda en Latinoamérica que parece imperar, donde es difícil retirar ciertos beneficios cuando eso sería útil para otros? Se va a percibir ahora la salud como un servicio primario e indispensable por encima de otros que hasta ahora han sido prioridad en nuestros países, como el transporte. ¿Cómo lo ves, Cristóbal? Y luego vamos con Juan. Mira, yo creo que más que políticas poco populares, lo que va a surgir precisamente es lo contrario, a mi parecer, que lo que la ola que viene va a ser una ola que tiene dos dimensiones. Por un lado, una corriente que va a buscar revitalizar la economía por los daños que este coronavirus va a dejar en la estructura económica de todos los países que estamos sufriendo esta situación. Y por otro lado, una corriente que va a decir, bueno, más intervención del Estado, ¿ah? Sin embargo, estas dos corrientes no siempre son amigables entre sí, ¿ah? A veces una política asfixiante desde el Estado o de un sobregasto precisamente inhibe a la economía, o una economía excesivamente libre, bueno, debilita la acción del Estado cuando tiene que actuar. Entonces aquí lo que necesitamos es un equilibrio. Chile es uno de los países que invierte, o es el país de Latinoamérica que invierte más en salud per cápita después de Cuba. Pero bueno, Cuba no es un país que podamos comparar, creo yo, por su bajo PIB per cápita precisamente, por su baja población y por el régimen que tiene. Yo no cambiaría salud por libertad. Entonces, Chile ya tiene una inversión muy grande, pero puede dar un salto mayor, ¿ah? Sobre todo de garantizar una salud. Nosotros tenemos una prestación pública y una privada. Bueno, hacer algo en común que alimente recíprocamente la privada a la pública y viceversa, ¿ah? Lo que no podemos hacer es entusiasmarnos de tal manera, como lo está haciendo Argentina, con el gasto público, que caigamos en un default, que ya no solamente tengamos una economía poco productiva porque estamos todos encerrados en nuestras casas, entonces la economía se paraliza. Esta es una crisis que no es financiera en principio, a diferencia de la crisis de 2009. Es una crisis que afecta a la economía real, como se le dice, es decir, a la productividad. Por tanto, es más fácil salir de ella en la medida en que uno mantenga los factores productivos financiados para poder sostener el periodo de crisis. Pero si por otro lado generamos, por tratar de sobreinvertir, una crisis de carácter financiero, entonces la crisis va a tomar un vuelo mayor que solamente este periodo de paréntesis, que es un paréntesis entre comillas, porque bueno, vivir 3 meses encerrado o con toda la restricción y con todos los daños personales, humanos, muertes, es lamentable. Pero puede ser un periodo acotado si es que no sobrereaccionamos en términos de Estado, pero sí accionamos la palanca que tiene el Estado para mantener activa esta economía real que hoy día está paralizada en virtud de la crisis. Perfecto, claro. Esto es visto desde Chile y su contexto. Pero ahora, Ecuador, tú lo decías, Juan, la realidad, el punto de partida de Ecuador es muy diferente al punto de partida de Chile. No solamente en su situación económica, en su capacidad productiva, sino también en una cultura política y de gasto diferente a la que tienen los chilenos. Que de la misma forma, ¿tú crees que esto va a cambiar de alguna forma la capacidad del discurso político en Ecuador? ¿Cómo lo ves para los próximos meses? Yo creo que
Indiscutiblemente ese debate se va a dar, pero va a ser también muy ajeno a la realidad de lo que va a pasar. Pensar que la crisis del coronavirus es algo que dentro de 2 meses vamos a salir de ello y simplemente no volvemos a tener más de esto y la situación del problema de salud se acabó y con eso resuelve todo, yo creo que también es un poco utópico pensando en que en función de la pandemia y de cómo se está viniendo a desarrollar las medidas que se han tomado, hoy como región no hemos tomado una definición de qué vamos a hacer. ¿Y por qué decimos esto? Porque si bien Chile ha tomado medidas importantes para poder garantizar que sus ciudadanos, por ejemplo, prevalezcan y se mantengan en casa, si vemos el tiempo entre lo que tomó Ecuador y Chile, esa decisión, o lo que tomó Ecuador y Colombia, o Perú y Ecuador, tenemos casi 15 días entre los países, por lo cual ahí vamos a tener un problema que justamente estamos discutiendo el cómo vamos a manejar el poco a poco volver a ser productivos como país, porque Ecuador podría salir de la crisis el día de mañana, pero le llevamos en tiempo casi 2 semanas a Perú, que nosotros podríamos retomar la normalidad, abrimos fronteras, un ciudadano infectado cruza y otra vez se sale de control este problema. ¿Y por qué hablamos de esto como parte de la crisis? Porque para poder entender que va a haber cambios en la política y en el discurso político, hay que también ponerle un tiempo de cómo la crisis y la curva de crecimiento se va a venir dando. Incluso muchos de los países hablan de que una segunda ola vendrá de la infección del coronavirus, con lo cual estaríamos hablando de que en los próximos meses otra vez tenemos que volvernos a guardar en nuestras casas. Lo que Ecuador está evaluando en sus medidas es establecer un semáforo que esperamos aplicarlo máximo en 10 días. Aquellas provincias que durante las últimas 2 semanas no han superado los 15 infectados y que los cercos epidemiológicos están concentrados y contenidos, van a empezar a retomar su normalidad para poder volverse las provincias productivas que sostengan principalmente el país cuando el ingreso de nuestro país ingresa principalmente por Guayaquil, que no se le ve que en el próximo mes o 2 meses se vaya a solucionar, o el caso de Quito, que siendo la capital política tampoco tiene una solución en corto plazo. Por lo cual, el discurso y el cómo vamos a desarrollar la estrategia va a depender de también cómo la realidad de nuestro país se ve también afectado por la región. Otra pregunta, quiero profundizar en algo, Juan. Supongamos que pasó un año, son 9 meses, y ya está, a pesar de los posibles rebotes del virus, supongamos que ya está relativamente bajo control la situación. ¿Crees que sería más viable en ese momento que lo que fue el año pasado, por ejemplo, empezar a discutir otra vez la reducción del subsidio a la gasolina o a otros servicios, la reducción de subsidios para poder invertir eso más en salud? No estoy diciendo ni que estemos o no estemos de acuerdo, pero ¿te parece que va a ser un debate válido en una forma en que no lo fue antes? ¿O crees que una vez que pasen la página, este tipo de debates va a seguir siendo un tabú? No, yo diría que en la coyuntura de ahorita está abriendo el espectro o el espacio para que las decisiones que se tengan que tomar en materia económica se tomen. El problema va a ser evaluar si estamos tomando las mejores decisiones. ¿Por qué? En octubre, el porcentaje de rechazo, por ejemplo, a la eliminación de subsidios, era cercano al 70%. Hoy, más del 70% de los ecuatorianos está de acuerdo con que se eliminen los subsidios, por lo cual estamos teniendo una coyuntura que nos está obligando más bien a hoy tomar justamente las decisiones en materia económica, donde podamos refinanciar realmente la economía para invertir en donde estamos necesitando en estos momentos, pero también pensando a futuro cuando la situación pase. Porque uno de los grandes problemas que tiene en nuestros casos el Ecuador es que más de 3.5 millones de personas no tienen un empleo, por lo cual estamos hablando de que no hay una capacidad productiva de poder esperar a que pase la crisis para resolver en ese entonces y ver cómo vamos a hacerlo, porque ya la crisis en sí está arrastrando a muchas más personas. Entonces, yo creo que la situación de esperar no se va a poder, por más de que muchos dicen que lo ideal es esperar a que pase la página y evaluemos en qué país nos estamos encontrando, porque la realidad nos está haciendo tomar otras decisiones un poco más urgentes y donde haya sido fundamental los acuerdos políticos para poder avanzar en ello. Fíjate, colocan aquí una pregunta para Cristóbal, pero que quiero pegar con otro comentario que acabas de decir. Los dos lo mencionaron, tanto Cristóbal como Juan. Voy primero con Cristóbal ahora. Dicen por acá, estos resultados que ha obtenido Chile frente al coronavirus con un gran manejo de la crisis
puede beneficiar a Piñera de cara a su legitimidad, es decir, le va a dar estabilidad. Se siente que el gobierno de Piñera ha reaccionado también como para que le permita tener más control en los tiempos que vienen. Ahora, quiero pegar esta pregunta, Cristóbal, con el punto de los acuerdos en la política. Pareciera ser que el coronavirus, tanto en Ecuador como en Chile, ha obligado a que las aceras se acerquen un poquito en aras del bien nacional. Estos acuerdos, ¿sientes que que tienen mayor peso en el éxito en el éxito relativo, evidentemente, que ha habido en Chile, a la actuación del gobierno, o o más éxito se le va a atribuir al pacto o al acuerdo político que ha habido en el país? Sí, no sé si se escucha bien porque tuve un pequeño problema de conexión, pero ahora sí se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha perfecto. Ya. A ver, yo creo que varias consideraciones. La primera es que evidentemente esto va a dejar mucho mejor parado al gobierno de Piñera de lo que estaba. Este era un gobierno que estaba arrinconado, en las cuerdas, como decimos acá, en las cuerdas del boxeo, a punto de caer knockout por una presión política muy fuerte. Una altísima desaprobación desconocida en nuestra historia política. Nosotros siempre hemos tenido presidentes que mantienen un grado de aprobación sobre el 20%, muy raramente bajan de esa cifra. Piñera llegó al 6% de aprobación, cosa inédita en nuestra historia reciente. Hoy día vuelve a los niveles del 20%. Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad del gobierno, sin duda, pero no ha sido fruto de un acuerdo. Acá ha habido mucha presión, y esto lo conecto con lo que decía Juan, por ejemplo, establecer cuarentenas en todo el país, y que todo el país se paralice, cosa que hace que el suministro y la actividad económica, no en el sentido frío, sino que, oye, si la gente no tiene que comer, también muere de hambre. O sea, una pandemia es tan grave como una falta de alimentación, de suministro, o que va a hacer que la gente se vuelque, como está pasando en Argentina, a las calles a buscar productos y entonces se contagien. Entonces es muy importante lo que señala Juan en el sentido de que las medidas tienen que ser duras, pero tienen que ser también temporales, acotadas, lo más acotadas posible. El efecto rebote del que se habla, bueno, yo no soy un experto en epidemiología, pero lo que he por lo menos ido leyendo, generalmente los rebotes son más benignos que la pandemia original. Por tanto, es probable que si tenemos un rebote, no nos va a obligar a todos a enclaustrarnos, como ha pasado en algunas zonas del país o, para qué decir, del mundo. Así que yo creo que sí, pero el punto, yo creo que el quid del asunto de Piñera no va a ser ya a esta altura el control de la pandemia, si Dios quiere todo sigue avanzando como lo estamos haciendo, sino que va a ser el manejo económico posterior a la pandemia. Es decir, cuáles son esas medidas donde también va a haber una oposición, y la hay, presionando por medidas de más gasto fiscal versus una política económica responsable, con más gasto fiscal, pero sobre todo, y aquí un mensaje también, Juan, me parece muy notable lo que tú señalas, acá lo que hay que hacer es, junto con más gasto fiscal, también reasignaciones fiscales. No olvidemos que el aparato estatal también ha estado paralizado, por tanto muchos programas de gobierno no se están pudiendo realizar. Ahí tienes un espacio para hacer reasignaciones fiscales. Es decir, puedes hacer un mayor gasto fiscal dirigido a otro objetivo sin necesariamente aumentar el déficit fiscal de manera estrambótica, porque eso te va a producir el día de mañana no solamente un problema sanitario, no solamente una paralización de la actividad productiva, sino que además un problema financiero para el país. Sí, Juan, vamos contigo ahora porque la situación, partimos de más o menos aquí sí, la aprobación del presidente Lenin. Él viene de haber recibido mucho golpe, como decimos en Venezuela, el año pasado. Se presenta esta crisis y pareciera que el sistema no es capaz de reaccionar adecuadamente. Se le atribuye en Ecuador esto al presidente, a su gestión, es un tema localizado. Está también la figura de la alcaldesa de Guayaquil, de quien me gustaría preguntar un poco después.
¿Cómo es la situación para el presidente Moreno y con qué se va a encontrar él después? Bueno, posterior a las protestas de octubre, el presidente Moreno contaba con 7% de aprobación en el país, por lo cual ya hoy haga lo que haga, la aprobación no es algo que esté dentro de sus números ni dentro de su estrategia política, si vamos a un tema desde lo político. Incluso él ha hablado de que su intención no es ser reelecto en las elecciones que vengan y que ya más bien viene una nueva fuerza política, incluso una nueva modelo de política en el país. El tema de las decisiones que se han tomado también tiene un hecho muy importante en estos momentos. La situación personal de él ha complicado que pueda ser quien esté en la primera línea de batalla y por lo cual quien ha tenido que asumir ese rol es tanto su ministra de gobierno como el vicepresidente de la República. Un vicepresidente de la República que no fue electo. Él es el el tercer vicepresidente que tenemos desde que asumió el poder. El primer vicepresidente está preso por corrupción. La segunda vicepresidenta que se eligió en ese momento también está presa por falsificación de documentos y corrupción. Y este último, que es Otto Sonnenhosner, es quien ha venido ejecutando las políticas actualmente. Por lo cual, de por sí, ya existe un rechazo a la figura del gobierno como tal, e incluso hay una corriente que aclama que pase, sí o sí, pase lo que pase, tienen que darse elecciones. Ahora, ¿cuál es el detalle? La falta de decisiones y estar en la primera línea de batalla ha hecho que esto se convierta inicialmente en un conflicto interno político por no haber acuerdos en las decisiones que se van a tomar, y segundo, porque hay un tercer factor político que influye desde fuera, que es el expresidente Rafael Correa, quien ha sido el principal actor en criticar, hagas lo que hagas, lo vas a criticar. Entonces, el nivel de aceptación de lo que es las decisiones de gobierno, qué se ha venido discutiendo, qué se ha venido ejecutando, realmente hoy carece de si tiene o no tiene una aprobación. Hoy realmente lo que va a valer es si se logra reducir el número de muertos o si lamentablemente va a incrementar. Incluso en lo que corresponde a Guayaquil, quien está encargado en estos momentos del grupo táctico de recolección de cadáveres nos ha hablado que los especialistas estiman que en los próximos 2 meses estaremos cercanos a los 2.500 fallecidos solo en la ciudad de Guayaquil. Wow, ese número es bastante alto. Quisiera también que nos contaran un poco cómo es el sistema de salud en sus países y hacia dónde creen ustedes que van a ir estos debates en el futuro. Ya hemos tenido pinceladas de eso, ambos lo han mencionado, pero Juan, ¿cómo es el acceso a la salud en Ecuador y cuáles son los debates que tú crees que vamos a estar viendo en las próximas semanas? El acceso a la salud es gratuita en cualquier sentido y más en el estado de emergencia en el que nos encontramos. Incluso había un gran debate sobre si los ciudadanos extranjeros que no están legales en nuestro país, producto de la migración venezolana y colombiana que hemos tenido en los últimos 5 años, deben tener o no acceso a ellos. A todos se les está garantizando acceso a la salud sin problema, pero el gran debate aquí es el tema de la corrupción. En la crisis que estamos en pleno proceso donde el gobierno no cuenta con los insumos, acabamos de hacer todo un proceso de destitución de la ministra de Salud y destitución de quien se encarga del Seguro Social en el Ecuador, porque pretendieron comprar, por ejemplo, mascarillas N95 en un precio comercial que afuera puede estar entre los 3 hasta 4 dólares por 17 dólares. Por lo cual ya te habla de cómo en plena crisis, en plena situación que estamos, la corrupción lamentablemente sigue estando dentro del gobierno y de quienes pretenden aprovecharse de esto. Pero suponiendo que sucede lo que debe suceder, pasamos esta crisis, el debate va a ir justamente a cómo vamos a transparentar. Parte del acuerdo que se ha establecido para poder trabajar en conjunto en esta crisis es que sin transparencia en la información, en el manejo de los recursos y en cómo vamos a ejecutar realmente para que la salud no se caiga, principalmente en la ciudad de Quito, que es el segundo bastión más grande que tenemos de salud, va a ser uno de los debates más importantes, porque aquí funcionamos bajo un sistema de gobiernos autónomos descentralizados, por lo cual hoy la descentralización, si bien es un beneficio porque garantiza el poder tomar decisiones más rápidas en función de las decisiones locales, no ha permitido establecer una política nacional de cómo atacar esta crisis que está afectando a todo el país. Juan, disculpa, pero a ver, si el sistema de salud en Ecuador es gratis y se le asegura el acceso a todo el mundo, pero esta crisis ha demostrado que sobrepasa el sistema, ¿no hay también un debate presente sobre la calidad del sistema de salud? El problema de lo que ocurrió con la pandemia y por qué se falló
va a partir principalmente de que no estaba preparado el sistema para poder acoplarse a los insumos. Cuando llegó la pandemia al Ecuador, nosotros ya de por sí teníamos un déficit económico de casi 4.500 millones de dólares, por lo cual teníamos ese déficit más la deuda que tenemos internacionales, con lo cual el gobierno sí o sí no tenía la capacidad de dotar lo que hoy necesitan los insumos médicos para poder realmente sostenerse. Ya ahora, los créditos que se han establecido y sobre todo el apoyo de la empresa privada, que va a ser el factor fundamental que está salvando en estos momentos al país, es que realmente se está garantizando que el sistema de salud pueda fortalecerse. Hay un gran debate hoy que se quiere tomar una decisión que las clínicas privadas pasen a ser en estos momentos en estado de emergencia bienes de uso público para poder garantizar que haya equidad y distribución de todos los casos que tenemos positivos de coronavirus, en especial los que están en emergencia. Entonces, sí hay un debate que tendrá que darse sobre cómo mejorar esto, pero sobre todo cómo garantizar que el gobierno le dé lo que necesita al sector salud para poder fortalecer y realmente atender fuera de la pandemia a cualquier ciudadano. Okay. Cristóbal, y ahora voy contigo. Al principio nos hablaste de que Chile, una de las cosas buenas que tiene es que hasta en el pueblito más chiquito hay por lo menos un centro de asistencia. Ahora, entiendo que en las protestas del año pasado, uno de los puntos era la calidad y el acceso a la salud o a salud de calidad. ¿Cómo se percibe eso hoy después de que el sistema sí pudo atender esta emergencia? ¿Y hacia dónde crees tú que van a ir estos debates en los próximos meses? Sí, no, algunos comentarios, esa pregunta creo que era de Isabela. Yo creo que son dos líneas distintas. Una, por un lado, acá lo que queda reflejado es que hay una muy buena cobertura de salud, es decir, llegamos a todos lados, pero en las cirugías complejas, los casos de cáncer, enfermedades crónicas, efectivamente hay un problema de profesionales disponibles, especialistas, que no tenemos los suficientes especialistas, y de algún grado también de infraestructura y capacidad de absorber situaciones que requieren una atención más compleja. Una de las ventajas que tiene Chile para abordar una crisis de esta característica es que tenemos un sistema muy estatista a la hora de que existan crisis. Eso viene de una historia nacional de mucho orden y casi un país muy bien militar en su lógica, ¿ya? A pesar de que no ha tenido caudillismos militares tan presentes en la historia como en otros países de Latinoamérica, sí un país donde ante crisis el Estado toma un rol muy protagónico. Y por ejemplo, a propósito de lo que decía Juan, y lo pueden mencionar como caso, Chile toma el sistema privado de salud bajo control del Estado inmediatamente apenas se declara un estado de catástrofe por razones de salud. Eso es automático en Chile. ¿Ah? Y eso nos ha llevado a situaciones muy paradójicas. Por ejemplo, en Chile hasta el día de ayer se habían tomado 54.000 test en esta pandemia, y el país latinoamericano que le sigue, que es Colombia, ha tomado 25.000, es decir, la mitad, ¿ah? Siendo que tiene 3 veces más población que Chile, digamos. ¿Ah? Entonces, efectivamente, para casos de crisis, la cobertura que tiene Chile, más la buena reacción que hubo de prepararse a priori y con muy buenos controles para evitar corrupción en ese proceso, nos generó una infraestructura y una capacidad para abordar la crisis en el minuto correcto de manera adecuada. No hay que cantar victoria, estas cosas van evolucionando en el camino. Se dice que el talón de Aquiles de Chile es cuando efectivamente, tal como lo mencionaba antes, hayan casos críticos, si es que llegan a faltar ventiladores artificiales para gente que haya que conectarla, porque no solamente se requieren ventiladores, donde nosotros tenemos ahí una debilidad a pesar de que el gobierno se está aprovisionando. Hay una guerra además mundial por los recursos médicos a esta altura, pero bueno, se está aprovisionando. Pero también requiere un especialista para conectar a una persona a un respirador artificial. Entonces, ahí es donde tenemos un talón de Aquiles y la idea es que el gobierno hoy día se está preparando para enfrentarlo, porque efectivamente nuestro sistema, y es parte de lo que venía y se manifestaba en las protestas, nuestro sistema es de muy buena cantidad, pero de baja complejidad a la hora de abordar ciertas situaciones. Bueno, el tiempo ha pasado volando y ya se nos está acabando el tiempo de la sesión, y nosotros intentamos ser muy disciplinados en los tiempos, empezar a la hora y terminar a la hora. Me gustaría, para ir cerrando, que tanto tú, Cristóbal, como Juan, nos dejen
alguna reflexión final sobre qué sienten ustedes que todos nosotros deberíamos estar pensando de cara al mundo después de que pase esta crisis de coronavirus. ¿Dónde creen ustedes que va a estar el debate importante? No el debate que hará ruido. ¿Cuál creen que es para ustedes el debate que deberíamos estar dando todos en la arena pública sobre cómo mejorar o cómo prepararnos mejor en un mundo donde ya sabemos que estas realidades se pueden dar? Y Cristóbal, me gustaría que comenzáramos contigo. Sí, yo creo que el mundo obviamente va a ser distinto después de esta pandemia, ¿eh? De hecho, estamos en una conferencia online que probablemente no se nos habría ocurrido en otro contexto. A pesar de que Boris tiene estas ideas geniales, quizás también lo hubiera sucedido, pero yo creo que lo primero, las relaciones laborales, ¿eh? Si ya la automatización y el trabajo a distancia era un fenómeno que estaba introduciéndose, probablemente más la automatización que el trabajo a distancia, esto rompe todos los paradigmas para las relaciones laborales, para los sistemas de educación, que no creo que vuelvan atrás del todo, aunque tampoco van a cambiar del todo, pero sí van a tomar muchos elementos de esta crisis. Lo segundo es que efectivamente va a haber un debate respecto a los sistemas de la vigorosidad y la capacidad de reacción que tienen los sistemas de salud ante emergencia, y también de la responsabilidad internacional que tienen los países donde se originan estas emergencias sanitarias para poder comunicarle al mundo con transparencia, como no lo hizo China, respecto a lo que estaba pasando y el origen de esta crisis. Y por último, yo creo que el debate más fuerte va a ser el económico, porque nosotros somos los humanos, somos personas que miramos en el corto plazo, y cuando nos falte en el bolsillo con qué pagar el pan, bueno, va a venir un debate muy fuerte en lo económico. Y ese debate se va a parecer probablemente más al del 2009, donde se reclama más una intervención estatal que a un debate que favorezca el libre mercado, si tú quieres, ¿eh? Y ahí yo creo que hay que ser muy cauteloso, porque no creo que esta crisis, que no tiene carácter financiero, dé para replantearse, quizás otras cosas dan para replantearse, los modelos económicos, sino más bien cuáles son las políticas de emergencia que tienen los países para enfrentar contingencias de corto plazo. Y cuando llamo corto plazo es la perspectiva de los largos plazos de los ciclos económicos, no por minimizar el efecto en términos de tiempo de esta crisis. Más bien cuáles son las políticas de shock que tienen preparados los estados. Pero yo creo que si hay una lección que vamos a sacar de esto, yo creo que el caso argentino va a ser un ejemplo para ello, es que el sobreendeudamiento en cualquier momento es el peor pie para estar preparado para una crisis. Y el sobreendeudarse en una crisis, en vez de reasignar, junto con endeudarse más, pero responsablemente, es probablemente un antídoto de corto plazo, pero una pócima venenosa de largo plazo para los países. Buenísimo. ¿Tú, Juan? Bueno, yo creo que incorporaría a lo que estaba mencionando Cristóbal, para no andar en lo mismo, a que también va a ser necesario el que se puedan establecer verdaderas relaciones de trabajo conjuntos, sobre todo en la subregión. Una de las cosas que tuvo que pasar es que todos los países ingresen dentro del proceso de la pandemia para que recién los gobiernos comiencen a hablar entre países hermanos del cómo van a ejecutar medidas, y llegando a puntos donde tenemos incluso en materia de migración gente que quedó atrapada entre frontera y frontera porque las decisiones de un país la tomó un día y la otra la tomaron al día siguiente. Por lo tanto, la necesidad de establecer estrategias subregionales y regionales también le van a dar la posibilidad a los países de poder solventar la crisis económica que de por sí va a traer esto. Porque de alguna manera los países de Europa ya de por sí están visualizando que una crisis económica vendrá a la región, por lo cual nosotros debemos comenzar a asumir y pensar en cómo solucionar ello. Y lo otro es al interno, el poder reevaluar realmente cómo sostenemos un país sin la necesidad de lo que siempre hemos estado acostumbrados. Hoy hemos logrado que aquello que pensábamos que era el turismo, el petróleo, que era lo que sostenía la economía de un país, nos ha demostrado tan solo en un mes de cuarentena que no tenemos la capacidad de sostenernos fuera de ello. Por lo cual vamos a necesitar reinventar y también creer más en lo propio que podemos construir. Uno de los puntos que nosotros estamos tratando de solventar en estos momentos la crisis es más allá de comprar en el exterior, por ejemplo, respiradores, que son los que se necesitan urgente en la parte de salud, estamos invirtiendo en quienes ya venían desarrollando ello.
Por lo tanto, el emprendimiento que va a surgir, ver junto con los modelos de trabajo y toda la transformación que vamos a tener en sentido digital y laboral, va a hacer que tengamos que buscar nuevas formas de economía que permitan a la gente mantenerse y sobre todo salir adelante. Porque, reitero, al menos en el caso de Ecuador, se está evaluando que el mantenimiento en esta situación vamos a estar aproximadamente 2 meses y en una segunda ola estamos hablando de 4 meses si no se controlan muchos temas en lo que respecta a la subregión con la crisis, por lo cual si no nos mantenemos unidos para lograr encontrar una solución en materia económica, no de la común, sino justamente de la alternativa, va a ser muy difícil que salgamos adelante. Bueno, mil gracias a Cristóbal, mil gracias a Juan, a todos ustedes por acompañarnos hoy. Les recuerdo, la próxima sesión es el jueves a las 4 de la tarde, hora Miami, hora Caracas. Nuestro invitado, y Cristóbal y Juan, los invito a que ese día nos acompañen y vean la sesión, es con Giovanni Provenza. Giovanni Provenza es médico venezolano que vive en España. Es el vicepresidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España y ha estado en la línea, de la primera línea de batalla contra el coronavirus en España, el país con más muertos en el mundo reportados oficialmente. Así que va a ser una conversación bastante iluminadora de lo que esto ha representado en los países donde más duro ha golpeado. Y bueno, de nuevo, Cristóbal y Juan, muchísimas gracias y espero que esta sea el principio de muchas dinámicas juntos para explorar y aprender de Chile, de Ecuador y de otros países de la región. Encantado, muchas gracias. Un saludo, Juan, también, y Boris, y a todos los que nos Un abrazo están a ambos escuchando. y a todos. Abrazo. Hasta luego, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.